La masacre de Napalpí comenzó el día 19 de julio de 1924. Policías llegaron a la reducción indígena armados con Winchester. La orden del gobierno del territorio del Chaco, a cargo de Fernando Centeno, era la de reprimir, y lo hicieron. A principios del 1900, la Argentina estrenaba la Ley Sáenz Peña. Esta ley permitía que todos los hombres del país pudiesen votar y elegir a sus representantes. De esta manera, llegó al gobierno nacional el Partido Radical, de la mano de Hipólito Yrigoyen, a quien luego sucedería Marcelo T. de Alvear. Para ese entonces, el Chaco no era provincia, sino territorio nacional. Gobiernos nacionales anteriores habían impulsado las llamadas campañas para erradicar y o someter a los pueblos originarios, habitantes de estas tierras. El objetivo era explotar económicamente estos territorios. Aquellos que no morían defendiendo su tierra eran tomados como mano de obra en los campos u obrajes, principal fuente de exportación y ganancias de nuestro país en ese momento, riqueza que permanecía en manos de muy pocos. Si bien se sabe de varios enfrentamientos donde los indígenas de esta zona trataron de defenderse, combatiendo contra las fuerzas de las campañas, pronto los territorios se organizaron y quedaron dispuestos para el gobierno nacional. Los indígenas eran ubicados en misiones religiosas o en campos llamados reducciones. En ellos trabajaban, vivían y morían. Una de esas reducciones era Napalpí, que fue creada en el año 1913 y donde habitaban personas de las etnias Mocoy, Com y Xinpi. Principalmente allí se explotaban los recursos forestales como el quebracho y se realizaban tareas agrícolas, donde el principal producto era el algodón, valorado entonces como oro blanco. Pero si bien al principio esta reducción fue sustentable económicamente, los precios internacionales, las enfermedades y la escasez de alimentos pronto provocaron problemas administrativos y reclamos de los trabajadores. Además, las extensas jornadas de cosecha o carpida de 12 a 14 horas, a las que ya se habían incluido trabajadores inmigrantes, y las pésimas condiciones de trabajo provocaron reclamos. Mientras que un colono cobraba un monto limpio por tonelada de algodón, al aborigen que trabajaba en una reducción se le descontaba el flete y un 15% de impuestos. Lo poco que les quedaba generalmente se iba en pagar deudas contraídas en las épocas de poco trabajo. Algunos habitantes de las reducciones intentaron emigrar hacia Tucumán, donde la zafra azucarera parecía ser más rentable. Pero inducido por los intereses de los dueños de los campos y de las empresas tanineras, el gobernador Fernando Centeno ordenó que se prohíba la salida de indígenas hacia otras provincias. Entonces se declaró la huelga en Napalpí, a la que adhirieron obrajeros correntinos y cosecheros santiagueños. Si bien la medida fue pacífica e incluso se intentó dialogar con los patrones, se produjeron algunos asaltos a chacras, lo que generó el miedo de los colonos a los malones indígenas, versión que sería agigantada y usada por el gobierno como argumento para la masacre. Días antes del 19 de julio, el gobierno provincial solicitó una avioneta al Aeroclub Chaco con la finalidad de observar el sector donde se agrupaban los huelguistas. Días antes del 19 de julio, el comisario Sáenz Loza preparó a 40 policías nacionales, con uniformes y armas. La mañana del 19 de julio, esos hombres, desde el cielo y por tierra, persiguieron, torturaron y mataron a los indígenas de Napalpí.